Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio de autoevaluación que nos dice, en un estudio realizado por la empresa consultora Wilkinson, se pretendió estudiar las valoraciones que los españoles hacen de 4 líderes políticos, A, B, C y D, y si existen diferencias en cuanto al género en estas valoraciones. La matriz 1 representa las respuestas de los varones y la matriz 2 la de las mujeres. Los elementos de cada una de las matrices representan el número de sujetos que valoran más positivamente al político representado en la columna que al de la fila. Elaborar la escala correspondiente a los varones y a las mujeres e indicar cuál de los dos grupos es más homogéneo respecto a su actitud. ¿Vale? Entonces, en este caso ya tendríamos los sumatorios de cada una de las columnas y vemos que en la matriz de los varones realmente ya estarían colocados de mayor a menor. Tendríamos el político A, el B, el C y el D y ya estarían ordenados. Por lo tanto, en este caso no tendríamos que ordenar. ¿Vale? Entonces, el siguiente paso que tendríamos que hacer sería, esta es la matriz de frecuencias y tendríamos que sacar la matriz de proporciones. Recordad que la matriz de proporciones simplemente lo que teníamos que ir haciendo era dividir entre el total de los sujetos que tuviéramos. ¿Vale? En este caso, los totales son 4.000. Eso, si nos lo ponen en el enunciado, daros cuenta que siempre por cada par de estímulos tenemos que tener el total de los datos. O sea, me explico. Si nosotros tenemos, por ejemplo, para el sujeto, o sea, para los estímulos A y B, a ver, para el estímulo A y el estímulo B, ¿vale? Tenemos un total al final de 4.000 personas. Tendríamos 1.500 que prefieren, o sea, que prefieren al político B que al A y 2.500 que prefieren al político A que al B. ¿Ok? Entonces, en total habría 4.000 personas. Entonces, lo que vamos haciendo es dividir cada uno de estos valores entre 4.000, ¿vale? Y eso nos da 0,38, 0,25, 0,05. Daros cuenta que siempre tienen que ser complementarios, ¿vale? La suma de los dos nos tiene que dar uno, de los simétricos, quiero decir. 0,48, 0,12, 0,25. Por aquí tenemos 0,75, 0,52, 0,95, 0,88 y 0,75. Y os digo que es dividiendo cada uno de los datos de la matriz de frecuencias entre el total de los datos, que serían 4.000. ¿Vale? La suma de todo esto sería 2,32, 1,78, 1,48 y 0,42. Vale. Entonces, eso tendríamos la matriz de proporciones. Ahora, recordad que lo que tenemos que hacer es sacar la matriz de las puntuaciones típicas. ¿Vale? Entonces, a ver. Abrimos las tablas para buscar las puntuaciones típicas. Voy a borrar. Recordad que para las puntuaciones típicas, con que busquemos o por debajo de la diagonal principal o por encima, nos sirve porque las otras son exactamente las mismas, pero cambiadas de signo. ¿Vale? Entonces, a ver. Vale. Vamos a buscar la de 0,62, por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar dentro de la tabla el 0,62 o lo más cercano a 0,62, que en este caso sería este 0,6217. ¿Vale? Ese 0,6217 corresponde a 0,3 y de columna es el 1. Entonces es 0,31. ¿Vale? Entonces aquí pondríamos 0,31. Y entonces por simetría este sería menos 0,31. ¿Vale? Y así tendríais que ir haciendo con todos. Este es 0,67 menos 0,67. Este es 0,05 menos 0,05. Este sería
1,64 menos 1,64, 1,18 menos 1,18, 0,67 menos 0,67. Y esta sería la matriz de puntuaciones típicas, ¿vale? Sacamos los sumatorios de cada uno y esto nos quedaría 2,62, 0,92, menos 0,05 y menos 3,49, ¿vale? Y ahora, esos valores siempre los tenemos para sacar los valores escalares, los tenemos que dividir entre el total de estímulos. En este caso lo dividiríamos entre 4. Entonces nos quedaría 0,66, 0,23, menos 0,012 y menos 0,87, ¿vale? Esto sería dividiendo entre 4. El sumatorio que tenemos de las zetas partido por 4. ¿Vale? Y esos serían los valores escalares, lo que pasa que deberíamos de sacar los ajustados, ¿vale? Entonces tendríamos, vamos a hacer la escala, tenemos la D, tenemos la C, tenemos la B y tenemos la A, ¿vale? Tendríamos, si ponemos estos valores, es menos 0,87, menos 0,012, 0,23 y 0,66. Entonces, convertimos siempre el más pequeño en 0. Entonces, para pasar del menos 0,87 al 0, lo que hemos hecho ha sido sumar 0,087. Entonces, lo que tenemos que hacer es sumar 0,087 a todos. O sea, 0,87, perdón, sin el 0. Este sería 0,858. Este sería 1,10 y el último que sería 1,53. Y estos serían los valores escalares de los varones. ¿Ok? Vale, vamos a hacer exactamente lo mismo con las mujeres. Entonces, hacemos la misma historia. Seguimos teniendo también 4.000 mujeres, por lo tanto, volvemos a dividir todo entre 4.000 para sacar la matriz de frecuencias. Perdón, la matriz de proporciones. La matriz de frecuencias sería la que nos da, ¿vale? Entonces, si nosotros dividimos todo entre 4.000, nos quedaría 0,25 por aquí, 0,12, 0,25, 0,75. Ya os digo que es dividir todo entre 4.000. 0,12, 0,75, 0,88, 0,25, 0,75, 0,38 y 0,88. Los totales tendríamos 2,38, 0,88, 1,75 y 0,99. ¿Qué es lo que pasa? Que esta no estaría ordenada, entonces tendríamos que ordenarla. Entonces, vamos a ver. Esto ya no me va a valer. Vale, el político A sería el primero, luego tendríamos el político C, luego el D, entonces C y D, lo colocamos aquí. Vale, el C y el D, y luego por último el B. Vale.
Eso colocadas las columnas. Recordad que también tenemos que colocar exactamente con el mismo orden las filas, ¿vale? Entonces, colocamos, tiene que ser la A la primera, que ya estaría. Ahora la C y la D, colocaríamos estas, C y D. Y por último, la B. ¿Vale? Entonces, esa sería la matriz de proporciones ya ordenada, ¿vale? Entonces, que podíamos haber primero ordenado en la primera matriz y luego calcularlo. Eso me da lo mismo. Con tal de que lo terminéis ordenando, me da lo mismo que lo ordenéis en la primera que en la segunda, ¿vale? Vale, y ahora lo que necesitamos sería sacar la matriz de puntuaciones típicas, ¿vale? Entonces, la matriz de puntuaciones típicas sería ya buscando en la tabla de la Z, ¿vale? Recordad, vuelvo a repetir, no hace falta que busquéis todas. Con que busquéis por debajo de la diagonal principal o por encima de la diagonal principal, el resto son iguales, pero de signo, o sea, los simétricos son iguales, pero de signo contrario, ¿vale? Entonces, tendríamos que este es menos 1,18, menos 0,67, menos 0,67, este sería 1,18, este sería menos 1,18, menos 0,67, menos 0,31, 1,18, 0,67, 0,67, 0,67, 0,31, sacamos los totales, 2,52, 0,67, menos 1,54 y menos 1,65. ¿Vale? Teniendo esto, dividimos todo entre 4 porque son los 4 estímulos. Entonces tenemos 0,63, 0,17, menos 0,38 y menos 0,41. Entonces la escala tendríamos el B, el D, el C y el A. Este sería menos 0,41, menos 0,38, 0,17 y 0,63. Y entonces la misma escala B, D, C y A. Colocamos siempre el más pequeño como el origen, ¿vale? Como el 0. Y ahora lo que vamos haciendo es, como hemos pasado del menos 0,41 al 0, lo que hemos hecho ha sido sumar 0,41. Entonces sería menos 0,38 más 0,41, que sería 0,03, 0,17 más 0,41, que serían 0,58, y 0,63 más 0,41, que sería 1,04. Y estos serían los valores escalares. ¿Vale? Vamos a ver. Este sería el de las mujeres. Y esta escala, que sería la de los varones. Vale. Entonces, bueno, el político menos valorado sería en los varones el D y en las mujeres el B, el más valorado, en este caso los dos coinciden porque los dos tendrían el mejor valorado como el político A, ¿vale? En la escala de mujeres podemos observar que hay dos políticos que son valorados negativamente, que solo podríamos ver en estos, mientras que en la de los varones tendríamos también dos, lo que pasa que se separan mucho unos de otros, ¿vale? El índice en cuanto al grado de homogeneidad respecto a los estímulos, lo que nosotros vamos a hacer depende del recorrido de la escala, ¿vale? En la medida que el recorrido es mayor, hay una mayor homogeneidad.
Entonces, en este caso, como los hombres van del 0 al 1,53, mientras que las mujeres van del 0 al 1,04, son más homogéneos las de los hombres porque tienen mayor recorrido. ¿Ok? Esa sería la idea. Vale, ahora vamos a hacer el ejercicio 2. Nos dice, se quiere llevar a cabo un estudio acerca de las campañas publicitarias de 3 marcas de detergentes. Para ello se elige una muestra de amas de casa y a cada una de ellas se les pide que asignen cada una de las marcas de detergente cuya campaña se va a estudiar a una serie de categorías ordenadas. La asignación habrá de hacerse en función del grado en que la campaña publicitaria define el producto que representa, no en función de si les gusta o no. Deberán asignar a la categoría A la marca de detergente cuya campaña les parezca peor y a la categoría I la que les parezca mejor. Los resultados se recogen en la matriz adjunta. Entonces nos dan los 3 productos y nos piden averiguar el valor escalar de cada producto. Vale, en este caso es necesario calcular la mediana. El método que vamos a utilizar es el de los intervalos aparentemente iguales. Tal cual nos dan la tabla, es la manera que tenemos de hacerlo. ¿Vale? Entonces, vamos a ir haciendo de cada uno de los productos. Quedamos con el producto 1. Nuestras categorías, por mucho que nos pongan A, B, C, D, E, F, G, H, I, al final nosotros los tenemos que numerar del 1 al 3 y 3, 6 y 3, 9, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Recordad que siempre tenemos que sacar las frecuencias acumuladas. Entonces, este serían 10, 30, 60, 100, 150, 180, 200, 215 y 220. ¿Vale? Y entonces nos vamos al formulario a buscar el método de los intervalos aparentemente iguales. Este sería la ley del juicio categórico, que sería esta, y ahí tenemos la formulita de la mediana. Entonces, recordad que necesitábamos primero buscar el intervalo crítico y esto lo tendríamos que convertir en intervalos, cosa que no lo tenemos. Entonces, voy a hacerlo un pelín más grande. Vale, y vamos a ir escribiendo cada intervalo. Este sería 0,5, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 4,5, 5,5, 5,5, 6,5, 6,5, 7,5, 7,5, 8,5, 8,5, 9,5. ¿Vale? Y entonces tenemos que buscar n medios. N medios tenemos 220 partido por 2, que serían 110. Entonces el primero que pasa de 110 sería el 150, entonces ese va a ser nuestro intervalo crítico. Y de ahí calculamos la mediana. Tendríamos límite inferior del intervalo 4,5, más la amplitud del intervalo, que es 1, partido la f sub d, que es la frecuencia del intervalo crítico, que sería 50, y todo esto por la n medios, que serían 110, menos la acumulada hasta el intervalo anterior, que serían 100. Y esto es 4,70. Pues ese sería el valor escalar del producto 1. ¿Ok? Vale, bien. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el producto 2. Vale. Lo mismo, tendríamos que poner 1, 2, 3, o pongo directamente ya 0,5, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5, 3,5, 3,5, 4,5, 4,5, 5,5, 5,5, 6,5, 6,5, 7,5, 7,5, 8,5,
8,5, 9,5. Sería la misma historia de antes. Y sacamos las acumuladas. Entonces sería 5, 15, 30, 80, 110, 150, 170, 200 y 220. Vale. La fórmula, evidentemente, es la misma, sigue siendo la mediana. Y la posición, daros cuenta que en todos va a ser lo mismo, porque en todos tenemos 220 sujetos, ¿vale? Entonces ahora el 110 veis que directamente nos encaja con una acumulada. Siempre que nos pase esto, que lo que es n medios, que es para ubicar el intervalo crítico, justo nos coincida con un valor de la acumulada, directamente podemos coger el valor superior, el límite superior del intervalo, que en este caso sería 5,5. Y no tenemos que hacer fórmula, la mediana es 5,5. ¿Vale? ¿Ok? Y por último, vamos a hacer lo mismo con el 3. Vale. Tenemos los mismos intervalos. Esto sería la misma historia. Y ahora vamos a sacar la acumulada. Sería 50, 90, 120, 150, 170, 190, 200, 25, 215 y 220. Vale, esto es la misma historia. Entonces, el intervalo crítico será el primero que pasa de 110, que sería el de 120. Entonces, sería este de aquí. Entonces, tendríamos que el límite inferior del intervalo es 2,5 más la amplitud del intervalo, que es 1, partido la f sub d, que es la frecuencia del intervalo crítico, que es 30, 110 menos la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior, que serían 90. Y esto es 3,17. ¿Vale? Entonces, de valores escalares tenemos del producto 1, tenemos 4,70. Luego tenemos del producto 2, 5,50. Y del producto 3, tenemos que es 3,17. ¿Vale? Entonces, en principio, la peor campaña sería la del producto 3, porque es el que tiene menor valor escalar, y el producto 2 sería el que mejor campaña tiene. ¿Ok? Y eso sería. Bien, vamos a pasar al 3. Nos dice que se quiere elaborar una escala tipo Likert para evaluar la actitud de los alumnos de psicología ante el nuevo plan de estudios. Para ello se ha elaborado una prueba piloto tipo Likert formada por 5 ítems a los que se les han asignado valores del 1 al 5 correspondiente el valor 5 a una actitud más positiva hacia el plan de estudios y se ha aplicado a una muestra de 12 sujetos. Se trata de un ejemplo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Vale, lo primero que nos pregunta es si la puntuación más alta corresponde a una actitud más favorable, qué sujeto manifiesta una actitud más desfavorable. Vale, esto lo único que tendríamos que hacer sería sacar el total de cada uno de los ítems, la suma. Entonces este sería 15, 18, 16, 12, 14, 13, 20, 13, 22, 14, 15 y 16. Por lo tanto, el sujeto que manifestó una actitud más desfavorable sería el sujeto 4, que tuvo una puntuación de 12 puntos. El que manifestó una actitud más favorable sería el sujeto, a ver, este sería el sujeto 4, ¿vale? No nos pide el más favorable, pero bueno, el más favorable en este caso sería el sujeto 9, ¿vale?
Luego en la segunda nos dice que podemos decir que el grupo es bastante homogéneo respecto a la actitud que manifiestan. A ver, no es demasiado homogéneo porque las puntuaciones oscilan entre el 12, que es el más pequeño, y el 22, que sería el más grande, ¿vale? Lo que sí que es cierto que ninguno muestra una actitud muy desfavorable, ya que se sitúan desde las puntuaciones medias hacia las puntuaciones altas, ¿vale? No es una puntuación muy baja el 12. Por lo tanto, ninguno muestra una actitud muy desfavorable. Lo que pasa que tampoco son homogéneas porque del 12 al 22 hay todavía mucho recorrido. ¿Ok? Bien, y vamos con el último ejercicio de los ejercicios de autoevaluación, que sería el típico de verdadero o falso. ¿Vale? Entonces, la primera nos dice, según Thurston, cuando a un sujeto o grupo de sujetos se les presenta un estímulo para que emitan un juicio acerca de él, se produce en el sujeto el proceso discriminante. Y eso es verdadero. Un mismo estímulo suscita siempre en el sujeto o sujetos el mismo proceso discriminante. Falso. ¿Vale? Debido a una serie de factores motivacionales, ambientales, personales, al final a un sujeto cuando se le presenta un estímulo puede crear un proceso discriminante diferente dependiendo de la situación. Bien, vamos con el 3. Según el modelo de Thurston, si un estímulo suscita en el sujeto una gran ambigüedad a la hora de asignarle un valor en el continuo psicológico, la desviación típica de la distribución discriminante será pequeña. Falso, todo lo contrario, la desviación típica debería de ser grande. Cuanto mayor ambigüedad, la desviación típica también debería de ser mayor. El 4. En el modelo de Thurston, el valor escalar de un estímulo es la media de los valores asignados por el sujeto o sujetos a dicho estímulo a través de los distintos procesos discriminantes. Vale, esto sería verdadero. Vamos con la 5. Nos dice la distribución de los valores asignados por el sujeto a cada uno de los estímulos a través de los distintos procesos discriminantes es una distribución normal. También es verdadero. Es uno de los supuestos del modelo de Thurston. Vamos con la 6. En el modelo de escalamiento de Thurston, los sujetos actúan como instrumentos de medida. ¿Verdadero? La 7. En el método de las comparaciones binarias, los sujetos asignan de forma directa el valor en el continuo psicológico a cada uno de los estímulos. Falso. Los sujetos no pueden asignar directamente el valor escalar a los distintos estímulos, ya que los valores escalares son las medias de las distribuciones discriminativas. ¿Vale? Vamos con el 8. Las escalas derivadas de la aplicación del modelo escalar de Thurston se incluyen dentro del grupo conocido por el nombre de escalas de juicio. Verdadero. El 9. Si a un sujeto se le presentan varias veces una serie de estímulos para que les asigne un valor en el continuo psicológico, cada uno de ellos dará lugar a una distribución discriminativa distinta. Bueno, ya hemos dicho que sí, que esto es verdad. Vale, el siguiente. El 10. Si un estímulo K es preferido a otro J por el sujeto, el valor escalar de K será mayor que el J. ¿Verdadero? 11. Las escalas de Likert se utilizan para escalar estímulos. Falso. Se desarrollaron para la medida de las actitudes y para poder diferenciar a los sujetos respecto a ellas. 12. Para la elaboración de una escala de Likert se utiliza la prueba de jueces. Falso. No utilizamos la prueba de jueces en la escala Likert. Es el propio investigador el que, siguiendo la dirección de la variable de actitud medida, asigna directamente los valores numéricos a las distintas categorías de respuesta de los ítems. Vale, vamos con el 13. La técnica de Goodman da lugar a escalas de entrelazamiento. ¿Verdadero? Si el ajuste de los datos del modelo de Goodman fuera perfecto, la matriz resultante sería triangular. ¿Verdadero? El 15, el coeficiente de reproductividad puede ser negativo. Falso. ¿Vale? Siempre tiene que estar entre 0 y 1. Y la última, se consideran errores en una escala de Goodman a las desviaciones encontradas en el patrón de respuesta de los sujetos respecto al patrón que deberían haber obtenido si el ajuste de los datos al modelo fuera perfecto. Y esa también es verdadera. ¿Ok? Bien, pues hasta aquí los ejercicios de autoevaluación del tema 3, que son los ejercicios que tenéis en el libro. No hemos hecho todos, me ha parecido que estos son los más interesantes y los que realmente os entran, ¿vale? Y ahora tenéis otros ejercicios complementarios por si necesitáis practicar más y luego tenéis algunos ejercicios de exámenes, ¿vale? Así que nada, nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.